Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, 18 de junio. Somos Fondo de Investigación SINGAP, una organización sin ánimo de lucro creada en el 2018 con sede en California. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes de SINGAP1 a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos y terapias y sistemas de apoyo. ¿Qué es SINGAP1? Es un trastorno genético causado por una variante del gen SINGAP1 en el cromosoma 6. Es una proteína esencial. Al ocurrir una variante no se produce suficiente proteína y se produce un aumento en la excitabilidad de las sinapsis, lo que dificulta la comunicación eficaz de las neuronas. Esto conduce a muchos problemas neurológicos que se observan en los pacientes con SINGAP1. Entre los síntomas más frecuentes están epilepsia, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso del habla, apraxia, bajo tono muscular, trastorno del sueño y del comportamiento, entre otros. Hasta hoy hay alrededor de 820 pacientes, incluso hasta 1000 pacientes diagnosticados en el mundo, de las cuales tan solo hay 22 en América Latina. Nuestros objetivos en los webinars en español son unir a las familias entre ellas mismas como principal punto de apoyo, informar a las familias sobre las investigaciones que se están realizando y las oportunidades para ser partícipes de ellas, potencializar la comunicación con el equipo terapéutico y médico de los pacientes con SINGAP1 y brindar a las familias información valiosa para defender las necesidades de su ser querido. También, por último, muy importante, es promover el conocimiento de temas importantes que ayuden a las familias, cuidadores o terapeutas el manejo de los pacientes con SINGAP. Hoy tengo un agradecimiento muy, pero muy especial con Plena Inclusión, que nos acogió, que nos ha estado acompañando con este primer webinar el día de hoy y que esperamos tenga una información muy valiosa para todas nuestras familias. Muchísimas gracias. Y el tema de hoy empezamos con los hermanos y hermanas, piezas clave en la familia. ¿Qué más importante que ello? Y una de las preguntas que más nos hacemos constantemente aquellos que tenemos hijos neurotípicos y con SINGAP y con otras enfermedades y nos acompañan o están viendo también el webinar del día de hoy. Entonces, muy importante, nuevamente Beatriz, muchísimas gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Plena Inclusión es un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Beatriz Vega, licenciada en Pedagogía y es la responsable del área de familias de Plena Inclusión España desde hace más de 20 años. Tenemos como invitados especiales a 3 personas de la red estatal de hermanos y hermanas de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, aquí los tenemos, Néstor, Aroa y Juanjo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya te doy la palabra, Beatriz. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente, a quienes nos están acompañando y a quienes van a ver el video más adelante. Muchísimas gracias. Te doy la palabra. Gracias, Vicky. Pues buenas tardes desde España. Imagino que en muchos sitios será buenos días. Aquí es buenas tardes, unas tardes calurosas además. Como ha dicho Vicky, yo soy Beatriz, yo trabajo en Plena Inclusión, que es un movimiento asociativo que hay en España. Es un movimiento asociativo que está creado por familias, básicamente familias, bueno, que hace ya 40, 50, 60 años se dieron cuenta que sus hijos e hijas no tenían servicios y apoyos y que desde entonces, bueno, pues se organizaron en asociaciones pues, para prestarse apoyo mutuo y para defender sus derechos. El movimiento asociativo Plena Inclusión tiene ya 60 años de antigüedad y los hermanos y las hermanas han estado siempre presentes. De hecho, muchos de los servicios, por ejemplo, de ocio y tiempo libre que se generaban al principio, pues eran creados por hermanos y hermanas. Sin embargo, en Plena Inclusión nos hemos dado cuenta de la importancia de esta figura en la familia desde hace menos, ¿no? Se ha dado una especial importancia a partir de hace unos 15 años en que empezamos a hacer publicaciones, talleres, encuentros, grupos de hermanos y hermanas. Y desde hace 3 pues hay una red estatal de hermanos que es a la que pertenecen las 3 personas que me acompañan y que luego más tarde presentarán una visión de cómo ven ellos la situación de los hermanos. Yo voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. A ver, creo que se ve, ¿verdad? Vale. Voy a compartir pantalla para intentar, porque yo suelo hablar mucho y a veces hablo demasiado, y para intentar concentrarme y que la presentación sea adecuada, voy a seguir un esquema, ¿vale? Lo que voy a intentar hablar es, primero, de la discapacidad de la familia, el impacto que tiene la discapacidad en toda la familia.
Después bien, hablar un poquito de qué variables influyen en las vivencias de los hermanos y de las hermanas. Luego un poco un análisis de los sentimientos que pueden surgir y que le pueden aparecer. Luego algunas ideas que pueden ser útiles para los padres y las madres y otros miembros de la familia. Y al final pues vamos a compartir con 3 hermanos, con Néstor, con Juanjo y Aroa, cuál ha sido su experiencia a lo largo de su vida. ¿Vale? Un tema importante de la discapacidad es que cuando la discapacidad aparece en una familia tiene impacto, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta, yo creo que como 3 variables, ¿no? Que cada familia es única, cada familia es diferente a la vecina, a otra, aunque tengan la misma composición, el mismo número de hijos o hijas, que la discapacidad del familiar sea la misma, cada familia es diferente y es única. Dentro de cada familiar es único, ¿no? Muchas veces aquí en España, cuando hablamos de las familias, hablamos de la familia como si fuera un todo, ¿no? Esta familia colabora o esta familia lleva muy bien la discapacidad de su hijo, pero la familia está formada por personas diferentes que pueden tener sentimientos diferentes y maneras de afrontar la vida diferente, ¿no? Entonces es importante saber que el impacto de la discapacidad en la familia puede ser distinta en cada miembro de la familia. Y luego también una cosa muy importante es que cada hermano y hermana es único. Incluso en familias que hay hay varios hijos y que hay varios hermanos o hermanas, cómo afecta la discapacidad a cada uno de ellos es diferente. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque es importante tener claro que cada persona va a vivir de forma diferente la discapacidad. Va a tener unos sentimientos, unas emociones que a lo mejor en general son iguales, son compartidas, ¿no? Pues momentos de alegría o momentos de soledad, momentos de orgullo, pero incluso que dentro de esa alegría cada uno la vive de una manera diferente y cada uno valora de una manera diferente lo que está ocurriendo en la familia. Es importante saber que además ese impacto afecta a todas las personas que conforman la familia, ¿no? Que afectan al padre, a la madre, a los hermanos y luego también a otras personas que son importantes, como por ejemplo los abuelos y abuelas. No sé en otros países, pero en España la figura de los abuelos tiene mucha importancia, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque muchas veces son los que les llevan al colegio porque los padres y madres trabajan, o son los que le llevan a terapia porque a lo mejor los padres tienen que hacerse cargo de otros hijos, o porque los propios abuelos y abuelas cuidan a veces a los otros hermanos, ¿no? Entonces el tema de los hermanos, la figura de los abuelos tiene mucha importancia, por lo menos en la mayoría de las familias, y es una cosa que tenemos que tener también en cuenta y que luego más adelante también trataremos. Y luego también tiene un impacto importante en muchas partes de la vida de la familia, ¿no? Tiene importancia en las rutinas y dinámicas, porque muchas veces cuando surge la discapacidad, ya sea cuando el niño o la niña nacen o cuando más adelante hay un diagnóstico, el hecho de tener una discapacidad hace que se alteren las rutinas, ¿no? Que tengan que ir a un logopeda. Y entonces antes estábamos las tardes en casa y ahora hay alguien que le tiene que llevar al logopeda. O, por ejemplo, las dinámicas, ¿no? Cuando nos ponemos a comer y siempre comíamos a una hora, a lo mejor el niño o niña que tiene alguna discapacidad pues necesita determinados horarios o determinadas comidas que hacen que se altere, por ejemplo, el ritmo de la familia. Luego va a haber muchas veces que al aparecer la discapacidad, la vida diaria de la familia se ve modificada. Esto no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Quiere decir que hay cosas que van a cambiar y que tenemos que tener claro que estas cosas cambian. Luego cambian también las relaciones entre las personas, ¿no? Porque a lo mejor hace que las personas, los miembros de la familia, hay algunos que se ven más o que se ven menos, o que comparten cierta información y que con otros no, o que ahora al cambiar la dinámica, pues las relaciones también se alteran o se modifican. Y luego también la llegada de la discapacidad tiene un impacto importante en la estabilidad y el equilibrio de la familia, ¿no? Cuando llega la discapacidad, pues hace que las cosas se tambaleen, ¿no? O se muevan, más que tambalear, que se muevan, y hasta que las cosas se vuelven a sentar, cada cosa está en su sitio, pues puede pasar un tiempo. Y eso también tiene que ver con, al modificarse tantas cosas, ¿no? Las rutinas, las dinámicas, el equilibrio de la familia, a cómo acepta cada miembro de la familia la discapacidad y a cómo nos adaptamos a esa nueva circunstancia, ¿no?
En España hace poco ha habido una investigación sobre calidad de vida familiar y en familias con niños y niñas menores de 18 años, pues hay varias dimensiones, ¿no? Pues el bienestar económico, los recursos que tiene la familia, pero hay dos que son muy importantes que tienen que ver con el clima familiar, que serían las relaciones entre las personas, la estabilidad y el equilibrio, y otra con la aceptación y adaptación, ¿no? Estas son dos claves que según cómo una familia lo resuelva, pues va a tener más calidad de vida o menos. Es importante decir también que estas cosas que se ven afectadas o alteradas no se viven igual en todas las familias, ¿no? Hay familias que se adaptan pues cambiando los horarios y hay familias que se adaptan bueno, pues cambiando las cosas que hacen. Y para cada familia la aceptación y la adaptación es una cosa distinta, ¿no? Que tiene que ser algo que ella asume y que, bueno, pues que lo va a llevar a cabo. Por tanto, para resumir, la discapacidad impacta en todos los miembros de la familia. Cada miembro de la familia es diferente y lo va a vivir de una manera diferente y lo que impacta es en cambios en la dinámica familiar diaria, en las relaciones entre las personas y cómo se acepta y se adapta la familia a esta nueva circunstancia. El impacto, una de las cosas que tenemos que tener clara es que no es lo mismo cómo afecta la discapacidad a los miembros de la familia. Muchas veces pensamos que en cómo nos afecta a uno mismo, por ejemplo, si en mi familia hay una persona con discapacidad y de repente yo me siento preocupada o me siento angustiada, podemos pensar que todos los miembros de la familia les afecta igual y no tiene por qué. De hecho, los niños y las niñas a veces no son conscientes de muchas de estas cosas, sino que les impacta más el de aquí y el ahora, ¿no? Les impacta el cambio de las rutinas, les impacta el cómo ahora mi madre que antes me llevaba al cole, ahora me lleva a mi abuela, impacta, bueno, el día a día, ¿no? Y a veces es más importante cómo ellos viven esos cambios que la discapacidad en sí misma, ¿no? Entonces, muchas veces nos preocupamos porque a lo mejor sentimientos que podemos tener los adultos de angustia o de preocupación o de ciertas cosas, creemos que nuestros hijos e hijas los van a tener y no tiene por qué, pueden ser diferentes. Cuando hablamos de variables que afectan a los niños y niñas, pues hay investigaciones que ya se han hecho, ¿no? Y que nos indican que hay algunas cosas que pueden afectar o que pueden influir en cómo los niños y las niñas viven la discapacidad de su hermano, ¿no? Un tema importante es la edad. La edad es importante porque cuando eres pequeño es más difícil entender la situación o entender la discapacidad y no se ve a veces de manera realista. Incluso hay niños y niñas que no ven la diferencia con sus hermanos y que llevan una vida bastante normal porque no ven que, salvo que la rutina haya cambiado, que su hermano sea diferente a otros niños y niñas, ¿no? Como conforme pasa la edad, bueno, pues se va comprendiendo más la discapacidad, cómo le afecta al hermano, qué es lo que le preocupa y demás. Y pueden aparecer preocupaciones o ideas que, bueno, ya veremos que a lo largo del tiempo tendremos que resolver a estos hermanos a medida que van avanzando, ¿no? Y cuando ya los hermanos y hermanas son adultas, con mucha frecuencia nos cuentan que a pesar de tener preocupaciones por su hermano o hermana con discapacidad, cuando echan la vista atrás, la vivencia de ese hermano con discapacidad es positiva y que ha influido de manera positiva en su familia, ¿no? Es decir, los sentimientos de los hermanos a lo largo de los años, ¿no? De la vida que van teniendo, pues van cambiando y se van adaptando un poco a la edad y a la situación que también tiene su hermano con discapacidad. Otro elemento que influye y que cuando digo influye no quiere decir ni que positiva ni negativamente, sino que influye, a unos de manera positiva, a otros a lo mejor de manera negativa, es la posición que ocupa el hermano con discapacidad. Cuando mi hermano con discapacidad es mayor que yo, ¿no? Cuando el hermano con discapacidad es el mayor, los niños y niñas han aprendido o están desde siempre viviendo con la discapacidad. Como el hermano es mayor, cuando ellos nacen, pues ya está en la familia y no les parece nada extraño que haya un hermano que tenga discapacidad o que sea diferente o que haga cosas más lentas o de manera distinta, ¿no? En cambio, cuando el hermano sin discapacidad es el mayor, pues él ha visto el nacimiento de su hermano con discapacidad, cómo se le han diagnosticado, la preocupación y le influye de manera diferente, ¿no? Es decir, que la posición puede hacer que dos hermanos de una misma familia lo vivan de manera diferente. También es importante el número de hermanos. No es lo mismo familias como en España, que ahora la mayoría de las familias tienen 2 hijos, ¿no? Que solo seamos 2.
influye pues, en el tiempo que paso con él, en la responsabilidad que tengo con él, en cómo compartimos esa responsabilidad, a familias más numerosas, que pueden ser 3, 4, 5 hermanos, en los que, bueno, pues esa responsabilidad está compartida, tengo más referencias de hermanos, me relaciono de manera distinta con cada uno de ellos y este puede ser otra manera diferente de relacionarme. Bueno, puede haber distintas. Otro tema que influye en esa vivencia de la discapacidad es el sexo, sobre todo del hermano sin discapacidad, ¿no? Sobre todo esto ocurría hace años, por lo menos en España, donde los roles por sexo eran más pronunciados, ¿no? Las hermanas y las madres eran las cuidadoras, las que se dedicaban a cuidar del hermano, a atenderle o a estar pendientes, y a veces los hombres o los varones pues, lo hacían en menor medida. Yo creo que en España por lo menos esto ya se ha igualado y a lo mejor lo que se influye más es que mi hermana sea del mismo sexo que yo o tengamos, ella sea chica y yo chico, ¿no? Es decir, como veis hay variables diferentes, ¿no? La edad, la posición que ocupa, el número de hermanos, el sexo, ¿no? Si es del mismo diferente, y también el tipo de discapacidad, ¿no? El grado de discapacidad, por ejemplo, influye mucho, ¿no? Es diferente si yo puedo hacer vida diaria con mi hermano y podemos salir y tener una vida más semejante, o si mi hermana con discapacidad, tiene muchas necesidades de apoyo y hay cosas que hacemos separadas, vamos a colegios distintos, tenemos grupos de amigos distintos, ¿no? O ritmos de vida distintos. Todas estas variables que he comentado así de una manera rápida son variables que influyen, ¿no? Y que hay que tener en cuenta y que tenemos que observar, pero no quiere decir ni que definan ni que en sí mismas sean positivas o sean negativas. Son cosas que hay que tener en cuenta, que influyen, bueno, pero que pueden ser vividas de maneras diferentes. Un tema importante que sale con el tema de hermanos es el tema de los sentimientos. Vamos a ver que a lo largo de la vida de los hermanos y hermanas les van a aparecer muchos sentimientos y que son contradictorios en muchas ocasiones. En ocasiones van a sentir una felicidad inmensa de estar con su hermano y en otros momentos van a sentir una vergüenza horrorosa porque se pone a gritar en mitad de la calle y todo el mundo nos mira. Va a haber un tema de orgullo de las cosas que ha conseguido mi hermano y también puedo tener celos porque mis padres hacen más caso a mi hermano. Es decir, el tema de los sentimientos, vamos a ver, imagino que en la vida de nuestros hijos e hijas son muchos, ocurre en todas las familias, en familias sin discapacidad esto también ocurre, y que los sentimientos son contradictorios. Yo creo que estos sentimientos que vamos a ver, como decía, ocurren en prácticamente todas las familias cuando hay más de un hijo. Lo que puede ser diferente puede ser la manera de vivirlos o la intensidad en la que ocurren, ¿no? Cuando una familia tiene discapacidad o algún miembro tiene discapacidad, tiene los mismos problemas que el resto de las familias, lo que pasa es que se multiplican por 10, 100, 1000 o 1.000.000, pues dependiendo de la discapacidad y del impacto que tiene en la familia, ¿no? Entonces, muchos de estos sentimientos que van a aparecer en los niños y niñas son los mismos que en el resto de niñas respecto a sus hermanos, pero bueno, van a ser ampliados, ¿no? Y una de las cosas que sí es importante tener en cuenta es que tener un hermano o hermana con discapacidad puede hacer sentir diferente a los niños y niñas, ¿no? A veces cuando los niños ven que su hermano es diferente, que hace cosas distintas al resto de niños y ven que sus amigos no tienen hermanos así, ¿no? Pueden creer que solo les ocurre a ellos y que ellos y su familia son diferentes, ¿no? Luego hablaremos un poquito de esto, pero eso sí que es un sentimiento que es distinto al que el resto de niños y niñas tienen, que puede hacer que vean que su familia tiene cosas que es diferente al resto de familias. Cuando hablamos de sentimientos que pueden surgir en los niños, yo voy a comentar algunos que pueden aparecer, ¿no? A veces puede aparecer la tristeza. Tristeza pues porque ven que su hermano hace lo mismo que el resto de los niños, puede hacer tristeza porque hay momentos en los que no puede jugar con ellos, ¿no? Dependiendo del grado de discapacidad o dependiendo del tipo de actividad que vayamos a hacer. Y además puede haber, por ejemplo, tristeza cuando ya entienden un poquito más y se dan cuenta que la discapacidad pues no es algo que se cura, ¿no? Pero también pueden sentir simultáneamente o en otros momentos de la vida una enorme felicidad, ¿no? Felicidad de jugar con su hermano, felicidad de compartir tiempo con ellos, felicidad porque su hermano es muy simpático, muy gracioso y se ríen y lo pasan bien y comparten juegos, comparten alegrías, comparten muchas cosas, ¿no? Entonces,
puede haber tristeza y puede haber felicidad a la vez, ¿no? También puede haber, por ejemplo, culpa y orgullo, ¿no? Culpa a veces porque ellos ven que su hermano tiene discapacidad y que no ellos, y que ellos pueden hacer muchas cosas que su hermano no, y a lo mejor sentirse un poco, bueno, pues diferente. También pueden tener sentimiento de culpa porque al tener su hermano discapacidad creen que ellos tienen que hacerlo todo bien, y a veces no es así, y pueden sentirse culpables por no lograr hacerlo, ¿no? Pero también a la vez de esa culpa pueden sentir un orgullo infinito de las cosas que él mismo hace bien o ella misma, de las cosas que su hermano con discapacidad hace muy bien o los pequeños logros que va consiguiendo, ¿no? Es decir, va a haber sentimientos diferentes y que nos van a hacer sentir, bueno, pues cosas diferentes. También a veces pueden sentir vergüenza, ¿no? Por cuando mi hermano cómo miran a mi hermano por la calle, ¿no? Por preguntas que me hacen de por qué tu hermano es así, qué le pasa a tu hermano, o vergüenza cuando algunos niños o niñas tienen problemas de conducta y a veces, bueno, pues a veces gritan o se comportan de manera poco habitual y el resto de la gente le mira, ¿no? También podemos, perdona, a ver, desconcierto, ¿no? Desconcierto porque hay veces que no entiendo todo lo que me ocurre, porque no entiendo a mi hermano en determinadas situaciones, porque tampoco sé por qué mi padre y mi madre reaccionan así en determinados momentos. También pueden sentir preocupación porque, pues, y esto suele ocurrir a medida que va creciendo el hermano, ¿no? Porque va teniendo más conciencia de la discapacidad, porque no sé qué va a ser de él, porque no sé si se va a mejorar, porque no sé si va a poder tener un trabajo, va a poder seguir en el cole en el que está. Bueno, parecen sentimientos así. Un sentimiento que suele aparecer en todos los hermanos y en cualquier familia es el tema de los celos, ¿no? Celos que a veces en estas familias o en vuestras familias pueden ocurrir porque el niño o niña con discapacidad puede requerir más atención o tenemos que llevarle más veces al médico o tiene que ir más veces a terapia. Y muchos niños o niñas no entienden por qué los padres le dedican más tiempo a él o por qué los padres siempre le llevan a él al colegio y en cambio llevan al colegio a su hermano y a él no. Bueno, pueden aparecer celos o cualquier otro sentimiento. Y a veces, como decía antes, puede aparecer el tema de la soledad, porque se sientan, bueno, a veces se sienten invisibles ante los padres, ¿no? Que, pues porque hacen mucho caso en determinadas situaciones, ¿no? Pues cuando hay una hospitalización o cuando hay una enfermedad grave añadida a la discapacidad, a veces los familiares se centran en el niño o la niña que tiene la dificultad y ellos pueden sentirse, bueno, o desplazados o invisibles y también a veces pueden no sentirse comprendidos por otros niños o otros amigos, ¿no? Y luego también rabia, ¿no? Rabia de no poder hacer más, rabia de no poder contribuir a hacer las cosas mejor. Bueno, como veis, bueno, hay muchos sentimientos que aparecen que son contradictorios, que muchos son positivos, otros son negativos y otros son, bueno, pues ni positivos ni negativos. Y lo importante un poco es que los padres y madres seamos conscientes de que estos sentimientos son normales, son habituales en todos los niños y niñas, no solo los que tienen un hermano con discapacidad. Y bueno, luego hablaremos que lo importante es que se hablen, que no se les culpabilice de todo lo que puedan sentir, porque los sentimientos son aceptables, ¿no? Habrá que hablar con ellos de por qué ocurre, de si es así o no es así, y bueno, de acompañarles en estos sentimientos. Es importante tener presente que, igual que ocurren estos sentimientos en los niños, un tema en los que ellos se van a fijar muchísimo son en las actitudes que tienen los padres, ¿no? En las actitudes que llevan los padres, en cómo se desenvuelven, siendo conscientes de que ninguno somos perfectos, ninguno, en que todos cometemos errores y que además es muy bueno que nuestros hijos e hijas vean que cometemos errores, porque así ellos lo van a poder permitir. Es importante que vean que los padres y madres no somos, que somos también vulnerables, que a veces estamos cansados, que a veces estamos preocupados, porque eso es una manera de legitimar que ellos pueden estar cansados, que ellos pueden estar preocupados, que en algún momento se pueden enfadar también, ¿no? Hay algunas ideas que los expertos también que han trabajado con familias nos dan a los padres y madres a tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas que dicen los expertos que es importante para ayudar y apoyar a los hermanos es que en la familia se hable mucho, se hable de manera honesta, abierta sobre la discapacidad, sobre los sentimientos que tenemos y además que se hable de una manera en que lo sean los padres y las madres, ¿no? Los que inician un poco la comunicación. No esperar a que sean los niños y niñas las que lo saquen,
no esperar a que si hay un problema se den cuenta y solo lo hablamos cuando se den cuenta, sino a intentar abrir todos los temas posibles de comunicación que tengan que tener con la discapacidad o con la dinámica de la familia y que todo se pueda hablar en familia, ¿no? Es importante además que los niños, que todos los miembros de la familia, pero especialmente los niños y niñas, vean que los padres están ahí, que pueden hablar con ellos de lo que quieran y cuando les surja, y que es importante que se sientan escuchados, ¿no? Es importante que, como decía, que iniciemos, que escuchemos, que hablemos y sobre todo también que validemos los sentimientos que tengan los niños, ¿no? Los hermanos. Que no les digamos, hombre, no te tienes que sentir así, sino acompañarles y decir, hombre, nosotros en España decimos mucho hombre la palabra, ¿eh? Es normal que te sientas así, es lógico, le ocurre a más gente, es por esto y por esto. ¿Cómo podríamos hacer para que no te sintieras así, ¿no? Y luego también lo que hablábamos al principio, de que los padres y madres son modelo. Y cuando vean que los padres hablan de la discapacidad en familia, incluso con otros amigos y otras personas de fuera, esto les va a dar herramientas para poder hablar ellos mismos de la discapacidad y poder hablarlo también fuera de casa. Una cosa importante es que los niños y niñas tengan información adecuada. Cuando hacemos encuentros de hermanos adultos, muchos nos dicen, bueno, claro, los adultos de ahora pues eran niños hace 30 o 40 años, que sus padres tampoco tenían información y que no pudieron darles una información adecuada a ellos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día las familias tenemos más información y lo que tenemos que ir haciendo es ir dando a los hijos la información adecuada a su edad, ¿no? Ir dando pequeñas informaciones con lenguaje claro y concreto de qué es lo que está ocurriendo a su hermano, de qué es lo que está ocurriendo en la familia y por qué hacemos las cosas así. De esa manera van a poder entender más fácilmente qué es lo que ocurre. Incluso también les estamos dando una herramienta. Si el niño recibe información sobre la discapacidad y sobre lo que ocurre en su familia, él va a poder explicar a otros amigos y a otras personas fuera de la familia qué es lo que ocurre en su casa, qué es lo que ocurre con su hermano con discapacidad y le estamos dando herramientas y estrategias para afrontar. Y otra cosa muy importante es que cuando no sepamos algo, que lo digamos con sinceridad a los hijos, ¿no? Podemos decir tranquilamente no lo sé, vamos a esperar, habrá que preguntar, a día de hoy no sabemos. Los padres y madres no tenemos por qué resolverlo todo, no tenemos por qué saberlo todo, sino tenemos que dar confianza, ¿no? Otra cosa muy importante, y yo creo que todos los niños valoran, no solo en las familias que hay discapacidad, es que el padre y la madre nos dediquen un tiempo individual, ¿no? Mucho de la autoestima de las personas tiene que ver en cómo nos miraban y nos trataban nuestros padres y madres, ¿no? El cómo nos veían, el tiempo que dedicaban, los mensajes que nos lanzaban. Es importante que haya un tiempo individual, que se sientan escuchados, como veíamos antes, que se sientan reconocidos. Nosotros, por ejemplo, en algún encuentro que hemos tenido de hermanos pequeños, porque a veces hacemos talleres para que puedan compartir su experiencia, para que no se sientan únicos, para que vean que hay otros niños que tienen esa situación. Nos contaban muchos niños y sus madres y padres que lo que hacían era, cuando su hermanito con discapacidad iba a terapia o iba a una actividad especial, la madre o el padre, o los dos si era posible, se iban a merendar solos con el niño, con el hermano, ¿no? Se iban a merendar, a hablar, al cine o a hacer alguna actividad que le gustaba, ¿no? El poder acompañar de manera individual y también conjunta, pero dedicar un tiempo individual a los otros hermanos hace que vean que disminuyan los celos, ¿no? Porque ya también a mí me dedican un tiempo específico, que vea que que soy especial también para mi padre y también el poder compartir con él momentos concretos, ¿no? Muchas veces las familias, para dar estos tiempos individuales, pues vamos a tener que pedir ayuda a otros familiares, abuelos, amigos, ¿no? A que nos ayuden a atender a la otra parte de la familia para poder compartir ese tiempo individual. Otra cosa importante es poder funcionar lo más normal. Intentar que nuestra familia tenga una rutina y una dinámica habitual como el resto de las familias, ¿no? Es que si el resto de las familias del colegio a la que va mi hijo sin discapacidad pues van a una excursión, que nosotros intentemos ir a esa excursión, ¿no? Que si las familias lo habitual es hacer determinadas actividades o participar en determinadas cosas, podamos seguir haciéndolas. Y, por ejemplo, el funcionamiento normal es que las cosas que eran muy importantes para mi familia antes de tener el hijo con discapacidad, las sigamos haciendo, ¿no? Que si nos reunimos toda la familia extensa con los primos, los abuelos, los tíos,
una vez al año sigamos reuniéndonos, ¿no? Que si para nosotros es importante ir al campo, a la playa, compartir meriendas, que sigamos haciendo eso para que toda la familia y los hermanos también puedan participar. Además, esto es muy importante porque igual que los padres tienen mucha influencia en la vida de las personas, la familia extensa y sobre todo en determinadas culturas, ¿no? En España, por ejemplo, más que en países del norte, entiendo que también en Latinoamérica, la familia extensa tiene mucha importancia y el que toda la familia vea cómo se comporta el niño con discapacidad, que los primos y primas también puedan jugar, puedan compartir, es importante. También es importante hacer planes y tomar decisiones juntos como familia, incluyendo a todos los hermanos con y sin discapacidad, que el hermano pueda ir implicándose en la medida que ella quiera o él quiera en la vida y las responsabilidades con su hermano con discapacidad, el poder hacerle partícipe de las decisiones importantes, en el poder apoyar. Probablemente luego lo comenten Néstor, Aroa o Juanjo, pero muchos hermanos han sentido, adultos ahora en España, que sus padres y madres, por no cargarles de responsabilidades, les han apartado un poco y cuando llegan a mayores, a veces desconocen muchas cosas de su hermano con discapacidad que les gustaría conocer y les gustaría también implicarse en la toma de decisiones sobre los apoyos que quieren tener, sobre cómo apoyar a su hermano, dónde va a vivir, qué va a estudiar o qué va a trabajar, pues que los hermanos puedan ayudar y contribuir a eso. Y como decía antes, un tema muy importante es informar al resto de la familia. Generalmente, o en España por lo menos, cuando aparece la discapacidad en la familia, hasta hace un poquito de tiempo, las parejas o los padres solían cerrarse e intentar pelear solos por la discapacidad. Creemos que es muy importante que todos los familiares lo sepan. Creemos que los abuelos y las abuelas tienen un papel fundamental, pues porque los abuelos y abuelas a veces sufren mucho, sufren por sus hijos, que acaban de tener un hijo con discapacidad o que se lo acaban de diagnosticar. Sufren o se preocupan por los nietos con discapacidad, por los nietos que no tienen, y es muy importante que estén informados, que puedan participar en la medida de sus posibilidades y que los padres y madres les digan en qué cosas concretas les pueden apoyar, ¿no? En España, aunque todavía no es muy generalizado, a veces hacemos talleres con los abuelos pues, para hablar de esto y para hablar de cómo pueden apoyar a sus hijos y a sus nietos de manera positiva y también para que ellos se preocupen menos y puedan vivir una vida mejor, ¿no? Y quien dice al resto puede ser a mis hermanos que quieren colaborar en la crianza del sobrino, a mis cuñadas, ¿no? O amigos cercanos de la familia. Y luego una cosa importante es que cada miembro de la familia pueda actuar según su edad, ¿no? Que los niños cuando son niños puedan jugar, puedan divertirse, que no tengan unas responsabilidades excesivas o que puedan ir asumiendo las responsabilidades según sea su edad. Y, por ejemplo, que los padres y madres pues, que también vivan según su edad, no sean, y que puedan disfrutar de los amigos, que puedan disfrutar de la vida en pareja, de ser simplemente padres, ¿no? Y poder acompasar la vida con el resto de vida de la comunidad. En plena inclusión, además de tener asociaciones, de prestar apoyos, hacemos documentos o apoyamos la creación de documentos. Hay un documento muy interesante en nuestra página web, es plenainclusión.org, que se llama ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿No? Gran parte de esta charla está basada en lo que este libro recoge. Lo hizo Ángeles Ponce, que es una gran trabajadora con familiares y personas con discapacidad, y un buen ilustrador que era Miguel Gallardo, que ha fallecido hace poquito. Y presenta este es un documento que ayuda a los niños y niñas a hablar de sus sentimientos y a los padres a ayudar a transformarlos, a acompañarles y que se transformen en sentimientos positivos. Y luego también en la página web pues, tenemos recomendaciones para padres, para abuelos, otros documentos en los que hermanos han hablado o han opinado de qué ha sido para ellos tener un hermano con discapacidad y algunos documentos como Mi hermana Lola, que es un cuento pequeñito que explica cómo una hermana ve a otro hermano que tiene discapacidad, ¿no? Entonces yo invito a los familiares que si quieren, pues vean y se bajen estos documentos que les puede ser de utilidad. Yo ahora, si creo que vamos en tiempo, creo que no me he pasado demasiado, vamos a hacer un turno de presentar las experiencias, y dejo de compartir. Vamos a intentar compartir las experiencias de Juanjo, Aroa y Néstor, que son 3 hermanos de España, que tienen hermanos con discapacidad y adultos. Y yo quería preguntaros, y os lanzo directamente la pregunta, ¿cómo sentíais cuando erais pequeños, ¿no? ¿Qué sentimientos teníais? Sí que os pido que la contestación sea breve, que a lo mejor yo me he alargado más, que sea breve para que podáis hablar los 3. ¿Cómo sentíais, Aroa, Néstor y Juanjo, cuando erais pequeños vosotros?
¿Quién quiere empezar? Hombre, Pues- yo mismo, si quieres. Venga, En un Juanjo. momento yo pensaba muy contradictorio, porque decía, jolín, mi hermano, ¿cómo no puedo jugar yo con él como juegan mis demás amigos? Yo muchas veces me quedaba así diciendo, jolín, yo no puedo hacer muchas cosas con mi hermano como hacen mis amigos que tienen hermanos pequeños de esa misma edad. Muchas veces te quedabas con esa cara de decir, jolín, me gustaría llevarlo a mi hermano a este sitio y no puedo para que juegue con este. Muy contradictorio. Muchas veces sentías alegría porque podías hacer cosas con él, pero no todas las cosas que veías a tus otros amigos que veías con ellos. Es muchas veces la frustración esa que dices, jolín, mi hermano, pero bueno, mi experiencia es que luego, como yo lo cogí desde pequeño, me he ido adaptando a él y no he tenido al final ningún problema. Y todos mis amigos y la gente de su edad se han ido adaptando a él y con la información que me dieron mis padres de pequeño, que era una discapacidad que es lo que tenía, pues esa información me valió mucho en esos momentos. Muchas gracias, Juanjo. ¿Néstor Aroa? En mi caso fue muy parecido a Juanjo. Mi hermano es el hermano pequeño, yo soy la mayor, así que sí que se notó la diferencia cuando llegó a casa. Y sí que es verdad que en un primer momento, a lo mejor porque éramos muy pequeñitos, la información faltó un poquito de entender exactamente qué es lo que estaba pasando. También porque nuestros padres se lo encuentran de primeras y primero lo tienen que entender ellos. Pero luego sí que es verdad que la transición, tanto con ayuda de la entidad en la que estaba mi hermano como de todo el entorno, fue muy buena. Yo creo que he pasado por todas las fases que decías tú antes de los sentimientos. Mi hermano era mayor que yo, tenía 9 años más que yo, entonces en la infancia es verdad que compartíamos muchos juegos, muchos momentos, muchos ratos y como un hermano más, él un poquito más mayor, pero como un hermano más. Luego a medida que fue pasado el tiempo, porque mis padres eran de una aldea pequeña aquí, el mundo de la discapacidad se vivía completamente de manera distinta como se puede vivir ahora. Tampoco había muchas explicaciones, estamos hablando de los años 64 o 70, o sea, imaginaros el tiempo que ha pasado. No había mucha información para que ellos nos transmitieran al resto de hermanos esa información. Bueno, luego a lo largo de la adolescencia, sobre todo, tuve otro tipo de sentimientos completamente distintos, en muchos casos, y yo lo reconozco, lo he dicho siempre, de vergüenza también. Mi hermano era el subnormal, que era como se llamaba en tiempos. Es la edad, supongo que es un poco la edad. Lo que pasa es que sí que es verdad que te das cuenta de que al final te necesita y necesita esas cosas. Y de hecho, de 5 hermanos que somos nosotros, el que, por decirlo de alguna manera, se preocupó, no digo que se ocupara, se preocupó sobre todo por intentar que mi hermano con discapacidad fuera lo más feliz posible, pues en mayor medida he sido yo, y ya en la época de la juventud. Y bueno, hay por esos sentimientos encontrados todo el tiempo, pero también vas pasando por muchas fases, como decías tú, a medida que van pasando los años. ¿Y cómo ha influido vuestro hermano? Porque en vuestro caso son todos hermanos varones. ¿Cómo ha influido vuestro hermano en vuestra vida? ¿Cómo lo veis? Y ahora empiezo yo. A mí, desde luego, mira, eso que dice mucha gente de que no es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, yo estoy en contra de eso. O sea, no digo que sea lo peor, pero es verdad, no es lo mejor. Y los padres que dicen, no, bueno, es que es un regalo de Dios el de haber tenido un hijo con discapacidad. No, yo tampoco puedo decir que es un regalo de Dios, sea creyente o no, el tener un hermano con discapacidad. Pero que me ha influido muy positivamente en mi forma de ser, en mi forma de comportarme a lo largo de los años, eso lo tengo clarísimo. O sea, me ha hecho ser, creo, si es que soy algo bueno, creo que me ha hecho ser mejor persona. Lo he hecho de mi hermano, de comprender muchísimas veces la diferencia, pero no solo la diferencia de discapacidad intelectual o no, la diferencia de color, de raza, de sexo, de todo. Y el ser muchísimo más empático con la mayoría de las situaciones que se puedan producir en la vida. El no es ser negativo, el intentar ser más positivo, etcétera, etcétera. O sea, para mí, desde luego, en ese aspecto, pues a mí me ha influido muy positivamente. Yo estoy de acuerdo con Néstor, que a pesar de que, como él dice, hay momentos mejores y peores a lo largo de todos los años, al final se convierten en grandes maestros de vida. Te hacen valorar, pues en el día a día tú tienes tus buenos ratos y tus ratos malos como todo el mundo, pero lo que es en la vida en general te hace valorar las cosas de otra manera, enfrentarte a la vida de otra manera, darte cuenta de lo que es realmente importante, no dar las cosas por supuesto. Y en mi caso en particular, además de toda la buena influencia, yo creo que me aportó no solo mi hermano, sino conocer
conocer a otros hermanos en la misma situación. Porque cuando llegas a conocer a gente que está en la misma situación que tú, es como que te das cuenta que esa diferencia de la que hablaba Bea antes no es una diferencia tan grande. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho y luego también a reflexionar mucho, porque muchas veces te pones a pensar y dices, si mi hermano con esa discapacidad puede hacerlo, yo en estos momentos que estoy, como digo yo, bien, puedo hacerlo mucho mejor y salir mucho mejor adelante. Y luego también la sonrisa que te saca, que muchas veces tú estás mal y él, como un sexto sentido que tiene, te hace al final sacar una sonrisa. Claro, también es verdad que tanto Néstor, Juanjo como Aroa están aquí porque tienen una vivencia positiva y entonces esa vivencia positiva les ha hecho juntarse a la red estatal de hermanos que tenemos en España, que tenemos una red bueno, pues para apoyar a hermanos y hermanas de toda España y para compartir experiencias y visibilizar el papel de los hermanos. Porque una de las cosas que no hemos dicho ninguno es que los hermanos son los compañeros de vida de las personas con discapacidad o de los padres y madres somos mayores, les sacamos 20, 30, 40 años y por ley de vida en general, bueno, pues nos vamos antes, ¿no? Mientras que los hermanos se llevan pocos años y son los que van a acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? Es verdad que hay algunos hermanos que las experiencias no son tan positivas, pero en general la verdad es que la vivencia que se tiene es positiva a lo largo de la vida. Yo os quería preguntar también, os he preguntado qué influye en vuestra vida, pero también qué ha mejorado en la vida de vuestra familia como familia, ¿vale? ¿Qué creéis que tener la discapacidad en casa ha hecho qué cosas buenas ha sacado de vuestra familia? Pues en nuestro caso yo creo que sí que es cierto lo que comentaba Bea. La discapacidad de nuestros hermanos, que ya tienen todos una edad, se comenzó en una época en que había muy poquita información. Y en el caso de mi familia, por ejemplo, sí que es cierto que se hizo esa burbuja de cerrar y pelear todos juntos. En un primer momento puede parecer que te aísla un poco, pero sí que es verdad que a la larga hace que la familia esté mucho más unida, te acabas abriendo y incorporando al resto de la familia en todo lo que estás haciendo. Y es algo que a la larga te hace tener unas raíces mucho más profundas con tu familia y que cada uno afronte esos momentos de discapacidad de modo diferente. Como dice Bea, nuestros padres la afrontan desde esa perspectiva cuidadora y nosotros la afrontamos desde una perspectiva muy de cómplices, de estar al mismo nivel que nuestros hermanos, de ser los que les sacamos de casa, los que les incentivamos a hacer cosas nuevas, a arriesgar. Todo eso siempre de nuestra mano y que no se pongan nunca en riesgo de ningún tipo. Hombre, en esos años, porque mi hermano es de los años 80, como dice Aroa, éramos como un grupo burbuja y primero asimilar lo que nosotros teníamos dentro. Y luego ya con la llegada de asociaciones que te abrían las puertas y eso, ya veías como un bálsamo el decir, mira, hay otras personas como nosotros, te empezabas a abrir y empezabas a ver que los problemas compartidos son menos problemas. Entonces ahí se veía que tenías ese apoyo de otras personas con discapacidad que te pueden en un momento dado que tú tenías un bajón, echarte una mano. Entonces ahí es lo que se veía positivo, que de momento era un grupo burbuja, que era el núcleo familiar el que tenía el problema y luego ya lo ibas exteriorizando poco a poco. Yo es que sinceramente no sé qué decir. O sea, yo creo que positivamente para mi familia el hecho de tener un hijo con discapacidad no es que haya influido ni negativamente ni positivamente. Y de ser de alguna manera es más negativamente porque a mis padres, repito las circunstancias, años 60, un pueblecito pequeño, sí que les marcó el poder de venir de su vida. O sea, para el resto de la familia, positivamente, yo creo que es más a título personal que no a base a núcleo familiar. No nos ha unido más, tampoco nos ha desunido más. Cada uno más o menos ha hecho su vida, salvo en este caso mis padres y yo, porque por inspiración divina supongo que me involucré muchísimo más en la vida de mi hermano y en la vida de mi familia. Lo que sí le ha venido bien a mi familia es, primero, entrar en una asociación, eso por supuesto, y segundo, tener en este caso, me voy a echar flores, un hermano que ha visto que se quería involucrar en la vida familiar y en la vida asociativa de la asociación donde estaba su hermano. Y eso, al menos para mis padres, le ha supuesto una tranquilidad, un respiro y un como comenzar a vivir estando mucho más tranquilos de que su hijo, en este caso con discapacidad, nunca iba a estar por ahí colgado, permitidme la expresión, porque tenía el apoyo, en este caso, de parte de la familia y también de una asociación. Es muy interesante lo que habéis dicho, porque habéis hablado de, por una parte, de que en algunos casos hace que la familia se una más. Néstor hablaba de que, bueno, que él lo ha vivido una cierta normalidad y que tampoco ha habido
bueno, no ha influido de una manera significativa, pero que a lo mejor a sus padres sí, y a lo mejor tus padres al pensar que les influía de una manera, bueno, pues han actuado de una manera a lo mejor para normalizar también. Y habéis hablado todos, por una parte, de que los hermanos sois gente que lo que queréis es más la independencia de vuestro hermano, que se arriesgue, decía Aroa, ¿no? De que se abra la comunidad, de que no esté solo una asociación. Y luego Néstor también hablaba de, claro, en España las asociaciones que eran de familiares, organizan servicios pues, de empleo, de vivienda, de día y demás. Y luego también has hablado del tema de la transición, ¿no? De cómo el dar tranquilidad a los padres y ver que algún hermano va a tomar la responsabilidad de compartir, de vigilar, de apoyar a su hermano, les tranquiliza, ¿no? Que esto lo hemos hablado mucho los hermanos adultos, ¿no? De cómo hacer esa transición tranquila de las responsabilidades que tienen los padres a los hermanos, ¿no? Eso es un tema que... Yo otra pregunta que os haría, y si queréis para acabar, y que luego si alguien quiere preguntar haga otra pregunta más, ¿qué es lo que más valoráis de vuestros padres y madres a lo largo de esta vida? O sea, como hermanos de personas con discapacidad, ¿qué es lo que más valoráis de vuestros padres? ¿Qué es lo que más os ha gustado o más os ha ayudado? En mi caso, vuelvo a ser redundante, ya rayo en la pesadez casi, pero imaginaros, repito, un pueblo pequeño de Castilla, donde no había prácticamente ningún recurso. En las ciudades en los años 60, como tú bien decías, Bea, que es cuando se pone en marcha el movimiento asociativo de plena inclusión, había pocos recursos, pero en los pueblos nada. Y lo que me resulta admirable de mis padres, y yo creo que ahí parece que no, aunque seas pequeño, pero sí se te van quedando cositas, es la apuesta que hicieron desde el primer momento por intentar que mi hermano con discapacidad tuviera la mayor calidad de vida posible y no en el pueblo. Lo que pasa es que al haber pocos recursos, pues evidentemente no pudieron hacer más. Pero en cuanto pudieron, pues dejaron prácticamente todo lo que era su entorno favorable, como era el pueblo, para venirse a la ciudad, que ellos no habían estado nunca en la ciudad, y para que mi hermano pudiera estar, como decían ellos en tiempos, lo mejor atendido posible. Y luego, otra cosa que me parece genial de mis padres, les costó, ahí tuve que hacer ahí martillo pilón, como decimos muchas veces los hermanos, el dejar ya una vez que eran mayores y viendo que yo estaba muy involucrado en la vida de mi hermano, en la vida familiar, que era parte de mi vida, mi hermano era parte de mi vida, pues el ir como cediendo el testigo paulatinamente, poco a poco, y que la mayoría de las decisiones y de los planes de vida y de los sueños que quisiera cumplir mi hermano quedaran más en mi mano que no en la suya. Ese ceder el testigo no es tan fácil, es complicado para la mayoría de los padres y madres, y sin embargo mis padres lo hicieron. También es verdad que hay que insistir mucho por la otra parte, que en este caso era yo. Hombre, a mí lo que más valoro es la información que me dieron de pequeño, porque cuando yo me iba con mis amigos y, por ejemplo, mi hermano empezó a estar muy tarde a andar, entonces tenía que llevarlo, cuando iba al parque, al cine de verano, tenía que ir con él en la silla. Entonces muchas veces me decían los amigos, oye, ¿y tu hermano por qué anda? Digo, porque tiene una discapacidad de motora y luego tiene incapacidad intelectual. Entonces, esa información que me dieron de pequeño, no tan drástica como lo sé ahora, me valió mucho. Y luego también que me han dejado involucrar muchas veces en mi hermano, que nunca me han puesto ninguna pega, y muchas veces mi madre me decía, oye, vete a la reunión de la asociación, que tú al día de mañana, que podrás ser él. Digo, vale, no tengo ningún problema. Entonces, el dejarme esas puertas abiertas, el que yo al día de mañana pueda hacerme cargo de mi hermano, que no tengo ningún problema, porque yo lo trato como uno más y no tengo nada contra él y eso, entonces eso valoro muchísimo, el que no me dijeran, no, déjate que ya tendrás tiempo de hacerte cargo. No, me he ido involucrando yo poco a poco con él, desde que él era pequeño, con el colegio y eso, hasta el día de ahora. Entonces eso es lo que más valoro, el que no me hayan cerrado la puerta y decir, no, cuando ya tendrás tiempo de hacerte cargo de no. Me han ido involucrando poquito a poco, entonces ahora, como digo yo, la transición no es tan fuerte. De tan brusca, sí. Claro, Juanjo, mira, en el chat, que no sé si os ha dado tiempo a echarle un ojillo, habla alguien que dice que desde Alemania llevan a su hijo a una fundación que organizan encuentros entre niños, ¿no? Para que tengan situaciones similares y puedan compartir. Y que a Luis le encanta intercambiar con otros hermanos. Vicky, estoy leyendo el chat, no pasa nada, ¿no? ¿Puedo...? Sí, claro, no hay ningún problema. Lo que pasa es que unos estaban teniendo problemas a conectarse, entonces compartí por eso hay muchos con mi nombre como conectados, vale, no te preocupes. porque mandé mi link. Lo he visto porque cuando veía que tú vivías en Alemania, digo, Vicky no vive en Alemania, por eso me he dado cuenta. Y luego hay otra persona, Manuela, que nos cuenta que se está planteando tener
dar un hermanito, ¿no?, a su hijo con discapacidad, pero que tiene sentimientos de pena y culpa, ¿no?, aunque le recomiendan. Yo no sé si queréis, yo no sé si te habrá servido escuchar cómo se sienten estos hermanos respecto a sus hermanos con discapacidad, ¿no? Es verdad que tener otro hermano es un reto, el tener otro hijo y ver cómo va a encajar en la familia, pero yo creo que aquí estos 3 hermanos nos dan una visión positiva de lo que es vivir con una persona con discapacidad, y no sé si luego quieres comentar algo más en el chat y lo podemos hablar. Y luego aquí hay otra persona que os pregunta qué fue lo más difícil en su niñez de tener hermanos especiales. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil para vosotros? En mi niñez, desde luego, nada. Todo lo contrario, ya repito, mi hermano era un poco más mayor, pero compartíamos todos los juegos, toda la vida en el pueblo. Mi niñez difícil, nada. Fue más difícil en la adolescencia, cuando empecé a comprender determinadas cosas, cuando empecé a ver determinadas dificultades que antes no percibía a lo mejor en mi hermano, y cuando empecé a tener, como os he dicho antes, y en tono de culpa, determinados sentimientos de vergüenza, de tal, de no querer incluso presentárselo a mis amigos, cosa que ahora es todo lo contrario. Ahora mis amigos eran el entorno más favorecedor para mi hermano, pero eso, bueno, se va asentando, la cabeza se va asentando con los años. O se pierde del todo o se va asentando con los años. En mi caso, a Dios gracias, al parecer se asentó un poco. Pero en mi niñez, nada, yo compartí, mi niñez fue absolutamente normal con mi hermano y con otros niños que vivíamos todos en el pueblo, absolutamente normal y natural. En mi caso fue un poco diferente porque mi hermano tiene grandes necesidades de apoyo y sí que yo creo que para la adolescencia estaba más normalizado, pero en mi niñez el hecho de que mi hermano necesitara muchísimo apoyo y de que faltara un poquito de información en ese momento sí que hizo que yo, por ejemplo, tuviera mucho apoyo por parte de mis abuelos. Como tú decías, para mí, por ejemplo, fueron una figura fundamental. Y hasta que se asentó un poco lo que fue la adaptación de la familia, sí que es cierto lo que comentaba Bea, no es que cuando eres niño notes la discapacidad, que para mí mi hermano era un hermano totalmente normal, pero fueron a lo mejor más la adaptación de las rutinas. Como en mi caso además era el hermano pequeño, hasta que no se dio buena información, adaptamos rutinas y volvió todo un poco a la normalidad, por así decirlo, sí que es verdad que en la niñez yo, por ejemplo, eché en falta un poquito de eso. Sin embargo, para la adolescencia, como dice Néstor, ya habíamos pasado tanto tiempo y habíamos hecho equipo entre mis padres y yo, que yo la adolescencia la llevé muy bien. Y yo no notaba nada, yo como siempre era el hermano mayor y mi hermano iba conmigo a toda la mayor parte de los lados, yo no noté ninguna diferencia, ningún cambio tan brusco. Yo tengo algunas preguntas, Beatriz. Perfecto. Mientras tanto puedes ir leyendo los comentarios que hay. Bueno, tengo muchas, la verdad. Me quedaría aquí toda la mañana. Pero una de las preguntas que quería hacerles era, ¿les ha cambiado en algo su vida profesional? Pues curiosamente, no sé si a nosotros 3 nos ha cambiado en algo, pero sí que es cierto que en la red estatal de hermanos hay muchísimos hermanos, hermanas y cuñados que se dedican a profesiones asistenciales, que son o asistentes sociales o psicólogos o están metidos en este mundillo. Muy bien. Y otra de las preguntas que quería hacer... Perdona, Vicky, pero un segundo. No, yo te lo decía porque es verdad lo que dice Aroa, creo que en nuestro caso, nuestra vida profesional no, pero el enfoque que le hemos dado al tiempo que no dedicamos a nuestra profesión, sí. De hecho, por eso estamos aquí. Yo siempre digo que trabajo en la Universidad de Salamanca, pero sobre todo trabajo para la asociación donde está mi hermano, para la red estatal y para los grupos de hermanos. Le dedico más tiempo que a mi propio trabajo. De manera profesional no, pero como voluntariado, si lo quieres llamar, sí nos ha cambiado. Que de alguna manera también les da herramientas casi que profesionales, ¿no? Con todo este apoyo que ustedes están dando. Y otra pregunta importantísima es, ¿qué le recomendaría a los padres de niños pequeños? O sea, ustedes, ¿cuáles serían como las recomendaciones, los consejos más importantes para nosotros que tenemos niños pequeños que de pronto les faltó o lo tuvieron y les parece que fue una muy buena herramienta para ustedes como hermanos? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para nosotros los padres? Yo creo que las herramientas que indicaba Bea antes eran muy buenas. Que se les dé una información clara y adecuada para su edad, que se les dé su propio espacio,
que no se les aparte tampoco. Eso que decíamos se hacía mucho en nuestra época de, ay, hijo, no, esto para ti va a ser una carga, entonces tú apártate. No, que se deje ser cómplice, ser hermano. Yo creo que esas 3 herramientas que comentaba Bea al principio son muy importantes. Y siempre darle información, que es lo importante, tener la información de mano y adaptada a la edad, y con eso yo creo que se quitan bastantes prejuicios. Y normalizar las situaciones de vida en la familia, o sea, todo lo posible. Y que no, porque es verdad que la mayoría de los padres cuando tienen un hijo con discapacidad parece que se centran mucho en prestarle los apoyos a ese hijo con discapacidad. Y yo ya no lo digo tanto por dejar aislados o porque los otros hermanos tengan celos. No, si se puede, y se puede hacer una actividad con el hijo con discapacidad y que puede ir toda la familia, bien, pero si no, también poder hacer una actividad donde el hijo con discapacidad se adapte a los otros hermanos, es decir, compartir la vida de la familia de la manera normal y no centrarla todo en actividades o en acciones o en restaurantes o no sé, en la vida diaria que haya que hacer con el hermano con discapacidad. Y luego dejar involucrar desde el primer momento. Nosotros, mira, es verdad que somos adultos, pero en muchas reuniones lo hemos dicho, es que no nos dejaban desde el principio, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las familias, involucrarnos en la vida familiar, como decía de antes, en la toma de decisiones familiares y en la vida de nuestro hermano o nuestra hermana con discapacidad. A mí eso, y se lo hemos dicho a muchos padres, me parece un error, sé que cuesta, pero hay que intentarlo desde el primer momento. Cuando se refieren a involucrarse, ¿se refieren a qué? ¿A algunas tomas de decisiones o a ciertos cuidados de acuerdo a su edad? Quiero que entender un poquito más a lo que... Vale, pero a lo mejor es verdad que nuestro lenguaje no se entiende bien o no lo entendéis bien. No, es todo un poco, es desde incluso en la toma de decisiones de hoy quiero ir a cenar pizza, que te puede decir tu hijo que no tiene discapacidad y decir, no, mira, pero es que claro, es que a mí no me apetece la pizza, ¿entiendes? Desde esta cosa que parece una nimiedad hasta también involucrarse en los cuidados, no en los cuidados, en los apoyos y en las atenciones que pueda necesitar tu hermano con discapacidad. Y que no tengáis temor, en muchos casos los padres, a que el hermano o la hermana, sea mayor o menor de vuestro otro hijo con discapacidad, pueda meter la pata. Pues si mete la pata, mejor meterla que no luego encontrarte con que lo desconoces, el mundo desconoces lo que él quiere, desconoces sus sentimientos. Mejor caerse juntos y levantarse juntos que no caerse. Perfecto. Vea, una pregunta. ¿Recomiendan que los niños con discapacidad y los niños neurotípicos estén en el mismo espacio escolar o eso es independiente? ¿Hay algo...? Porque, bueno, en nuestro caso, lo hablo desde la parte personal, ¿no? Para los que nos están escuchando también, hemos decidido que tengan 2 espacios distintos, pudiéndolos estar en el mismo lugar. Pero uno de esos es que mi hija mayor es tan sobreprotectora que en uno de sus comentarios hace poco me dijo que quisiera ella estudiar en el 2º piso, que el piso fuera de cristal para ella poder ver a Amelia todo el día, cómo está con sus profesoras y cómo están sus compañeros y sí está bien. Entonces, para mí, o sea, obvio que lloré, pero para mí es, no, yo quiero que tú estés en tu espacio escolar, donde tú disfrutes tus amigos, donde disfrutes el descanso o el recreo, no sé cómo lo dicen en España, sí. Pero no quisiera ella estar en la reja pendiente de cómo está Amelia en el resbaladero o en los juegos o en eso. Entonces sí quería saber por parte de ustedes qué opinan. Como decíamos antes, como cada familia es única, no hay recetas para nadie. Hay personas o niños que van a estar mejor juntos y va a haber niños que van a estar mejor separados, ¿no? Entonces, un poco, por lo que tú cuentas, a mí me parece muy razonable la opinión que tú tienes de separarles para romper esa sobreprotección. Me parece bien. Habrá otras personas, otras familias que vayan juntos y les vaya bien. Entonces, yo creo que cada familia tiene que ver un poquito qué es lo que tiene que hacer, por qué lo hace, qué es lo que ocurre y tomar una decisión. Porque sí que es verdad que lo que a ti a lo mejor en tu familia va bien, no hubiera ido bien en la de Néstor, ¿no? Entonces, yo sí que os diría que estéis tranquilos, que toméis las decisiones, las penséis con calma tal, y la toméis, porque yo creo que esa decisión está... Si tú me lo preguntas en abstracto, a lo mejor yo te digo que no hay problema en que estén juntos, pero cuando tú me concretas que tu hija es muy sobreprotectora,
veo claro que a lo mejor necesitan 2 espacios distintos. Entonces, cada familia es diferente. No hay una regla única que valga para alguien. Ni aunque tengan la misma edad, el mismo diagnóstico, la misma edad los padres, las vivencias y sentimientos son distintos. Entonces, esto es muy importante. Que lo que hagáis, si lo hacéis con la mejor intención, tomando la decisión pensada, todos nos podemos equivocar, incluso un experto mundial se puede equivocar. Luego, hacerlo bien, hacer lo que creáis que tenéis que hacer y no tengáis sentimiento de remordimiento. Lo analizáis y si va bien, seguís con ello y si no, cambiamos. No sé si Vicky ves por dónde voy, que cada familia es distinta y no hay una regla. En tu caso me parece coherente lo que dices. Perfecto. Casi todas las familias dicen cosas coherentes, ¿eh? Lo importante es que a veces los profesionales no logramos entender a las familias, ¿no? Que nos ponemos desde lo que hay que hacer, la teoría, y no se entiende bien las familias. Pero lo que tú has dicho es coherente, me parece perfecto. Eso es cierto, incluso el psicólogo, bueno, una de las mayores recomendaciones de los psicólogos era hablarle lo más claro posible porque estábamos evitando, digamos, mi hija todo el tiempo quería rezar y decir cuándo va a hablar Amelia o cuándo va a jugar conmigo, o entonces todo el tiempo eran sus rezos. Tendría por ahí 5 años, 4 años, entonces de las recomendaciones y lo que ustedes también han dicho y validando también desde mi experiencia, es decirles, empezarles a decir y también como empezarle a decir que es posible que no lo haga o que va a ser más lento, o también como bajarle las expectativas un poco porque eso va a generar mucho más ansiedad en ella y posiblemente frustraciones, ¿no? O culpas. Entonces también cómo podemos decirlo de la mejor manera, bajando expectativas, con un poco de realismo, sin quitar esperanzas, obviamente, que todas las tenemos, incluyendo nosotros como padres, pero también como darle realidad también a los niños, ¿no? Esa es una parte, creo que de los tips más importantes ha sido también el tiempo individual, eso nos ha cambiado a nosotros también nuestra dinámica, son 3 hijas, casi que es difícil sacarle el tiempo individual a cada uno, pero desde que empezamos con esta estrategia también hemos visto cambios muy positivos en la dinámica familiar y creo que y también aprender a buscar ayuda, creo que también es parte que nos cuesta. Normalmente las familias nos cerramos, nos centramos, somos capaces, somos súper poderosas, tratamos de hacer nuestro hogar lo más oasis posible, donde la dinámica esté muy bien, pero es a salir y darle esas experiencias también a los niños neurotípicos, de salir a un restaurante o a un parque o algo, incluyendo enseñarle a nuestros hijos con necesidades especiales a comportarse mejor socialmente, o sea, darle la oportunidad. No voy a decir que es fácil, que lo hacemos todos los días, porque no lo es. A veces es muy difícil, pero poder tener esas experiencias maravillosas. Vamos a leer un poco lo que dicen aquí una de las familias. Dice, nosotros tuvimos la oportunidad de tenernos el año anterior en transición juntos y la verdad fue súper bueno y bonito, pero como mamá pienso que solo ese año, ya no más, ya cada uno debe seguir su camino. Totalmente de acuerdo con esto que está diciendo Beatriz, todo va desde el corazón, todo se va viviendo en el camino. Vicky, hay una cosa que tú has dicho que a mí me parece muy importante y que yo sí que se lo diría a las madres y padres. Probablemente estéis rodeado de gente que quiere ayudaros y no sabe cómo. No sabe cómo. Hay mucha gente que quedarse con vuestra hija o hijo 2 horas, una tarde, estarían encantados, que tienen un poco de miedo porque no quieren invadir vuestra intimidad y porque a lo mejor no lo conocen lo suficiente. Pero hay mucha gente que está deseando ayudar y no sabe cómo. Luego, pedir ayuda y explicar cómo ayudar, ¿no? Porque a veces los abuelos, por ejemplo, intentan ayudar, pero no lo ayudan de la manera adecuada, pues porque os sobreprotegen o porque les consienten cosas o porque la madre no le deja chocolate y cuando se va la madre le da el chocolate. Entonces, el explicar, necesitamos vuestra ayuda, pero necesitamos que sea así, ¿eh? Yo creo que de verdad que estéis rodeado de gente que os quiere ayudar, pero que no sabe cómo, ¿no? Yo sí que, si no te importa, Vicky, hay 2 cosas en el chat que les preguntaría a los hermanos, que es la madre que antes decía que quería dar un hermanito. Dice, vosotros que ya sois hermanos, si tuvierais un hijo con discapacidad, ¿le daríais un hermano a vuestro hijo, ya que habéis vivido la situación? Y luego preguntan también otros si alguno de vosotros es responsable del cuidado de su hermano. Si queréis empezamos con la primera. ¿Vosotros a priori
además ninguno de los tres tenéis hijos, ¿no? O sea, que es una... Creo que no tenemos hijos ninguno, pero yo, vamos, yo ha sido por elección personal, pero desde luego si hubiera estado en el caso de que hubiera tenido un hijo con discapacidad y mi cuerpo, mi corazón, mis sentimientos hubieran decidido que también quería tener más hijos, por supuesto que hubiera tenido más hijos. O sea, yo creo que eso es una elección y que no puedes hipotecar, entre comillas, tu vida simplemente por el hecho de que hayas tenido un hijo con discapacidad, y podría haber tenido 1, 2 o 3. Repito, en mi caso no tengo hijos, no los voy a tener, ya soy muy mayor, pero era una elección personal, pero no me hubiera echado para atrás ni me hubiera frenado el hecho de haber tenido un hijo con discapacidad, ni muchísimo menos. Y desde luego yo animaría a la persona que lo ha dicho, si realmente le apetece tener otro hijo puede ser muy beneficioso evidentemente para los padres, para su hermano con discapacidad y quién sabe, también para su otro hijo que aún no ha nacido. Vamos, yo adelante. Yo creo que es importante lo que han comentado Bea y Néstor, de que no hay que hacer de la discapacidad el centro de la vida. Entonces, a partir de ahí, las decisiones que tengas que tomar, que no estén siempre basadas en todo momento en que tengas un hijo o una hija con discapacidad, es fundamental. Y yo creo que es muy importante también para los niños que ya tienen hermanos con discapacidad, conocer otras familias y otros niños que están en sus mismas circunstancias. Porque los niños que son de tu edad y que también tienen hermanos y que lo han vivido de otra manera, entre ellos explican la información de manera diferente, y porque también consiguen ver que no son un mundo aparte ni un planeta, sino que se normaliza todo mucho más. Hombre, yo no vería ningún problema en tener un hijo más. Lo único que sería enriquecedor también para esa persona con discapacidad el tener un hermano, y él sí va a dar cuenta que se va a hacer cargo de ese otro hermano pequeño dentro de sus limitaciones. La prueba la hemos tenido ahora con los hermanos que han tenido ahora hijos, y ahora los hermanos con discapacidad, cómo quieren a esos sobrinos. Si te das cuenta cómo los quieren, cómo los protegen, y dices, no tiene nada que ver esa discapacidad con la protección que le da una madre o un tío o un sobrino. Es que lo ves y dices, si lo está tratando igual que una persona normal y corriente. Es decir, que yo creo que ese temor, yo creo que lo deberían de dejar fuera. Y la otra pregunta era como que si alguien... Tenéis la responsabilidad de cuidado de vuestro hermano. Si... Bueno, vale. Pues no sé, a lo mejor son problemas de lenguaje. Yo, bueno, ahora ya os lo digo, ya que se está acabando la charla, mi hermano con discapacidad falleció hace unos meses. Aún así, yo sigo estando metido en todo este embrollo, porque como yo digo muchas veces, yo tenía un hermano con discapacidad, pero tenía otros muchos. Y ahora sigo teniendo muchos hermanos y el mío simplemente ya no está. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, la responsabilidad, es que yo no lo veía como una responsabilidad. O sea, yo sí sé, sería el tutor, aunque en España ya ha cambiado la ley, pero iba a ser el tutor de mi hermano. Yo me preocupaba de lo que quería hacer, de intentar cumplir sus sueños, sus planes de vida, etcétera. Estaba con él porque es mi compañero de vida, parte de mi pareja, es parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mi entorno cercano. Entonces no lo consideraba nunca una responsabilidad. Ya está, es que no sé, es como considerar a mi pareja mi responsabilidad, no, ni yo la suya ni ella la mía. Pues con mi hermano exactamente igual. Yo creo que no, ese sentimiento yo creo que coincidiremos probablemente Juanjo y Aroa, que no lo tenemos, lo de una responsabilidad, simplemente estamos. Y en el caso de los cuidados que comentaba, yo en mi caso mi hermano sí que tenía grandes necesidades de apoyo y los cuidados han sido siempre compartidos en caso de que necesitara cualquier cosa. A día de hoy yo, por ejemplo, vivo fuera de casa de mis padres y aún así los cuidados siguen siendo compartidos en muchos momentos. Pero nunca lo he vivido, como dice Néstor, como una carga, sino como algo normal. Es decir, es lo que hace falta en ese momento y no se vive como una diferencia. No, por eso te digo que no es ninguna carga. Como yo lo estoy haciendo desde siempre, tampoco me cuesta trabajo ni nada. Entonces, es una cosa normal, aunque legalmente la custodia la tiene mi padre, pero yo estoy, mi padre cuando tiene que ser... ¿Qué opinas tú? Digo, lo que tú digas. No, a ver, que el que querías que firmar los papeles eres tú legalmente, pero la decisión me la deja tomar a mí. Pues que haga, está bien lo que tiene, pues a que lo haga adelante y ya está. ¿Entiendes? Que a mí nunca me ha dado ningún problema las decisiones, porque siempre he estado con él, hemos ido a todos los sitios juntos, por eso te digo que legalmente es mi padre quien tiene la custodia, pero en segundo plano es lo que yo le diga, siempre mirando el bienestar y la mejora de mi hermano. Es verdad que lo que dice Juanjo es importante,
porque lo que sí hemos visto es que el cuidado es problemático cuando los padres durante mucho tiempo no han querido que el hermano se involucre, los padres fallecen y el hermano se encuentra a su hermano con discapacidad que no conoce ni dónde vive, ni cuáles son sus gustos, ni qué come, ni cómo va al médico, ni qué pastillas se toma. Eso sí que crea conflicto y de hecho en la red de hermanos, bueno, ellos tres tienen suerte porque sus padres todavía viven y han sido el apoyo principal, pero nos hemos encontrado con muchos hermanos y hermanas que el problema ha estado, tenían muy buena relación con su hermano, se veían los domingos, pero no tenían un conocimiento profundo del día a día de su hermano y cuando los padres ya no están, ahí sí ha habido dificultad. Por eso es muy importante el involucrarle, informarle, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos... Una de las cosas que reclamamos desde la Red Estatal de Hermanos siempre es que las transiciones sean tranquilos, que nos dejan participar desde el principio en función de lo que cada uno quiera y que la transición sea tranquila, no que de repente, como comentaba Bea, aparezca un hermano que apenas conoces y que no sepas qué hacer con él, sino que los padres hagan equipo con sus hijos. Eso es. Maravilloso. ¿Quieres leer las otras preguntas? Creo que las anteriores las he leído todo. Bueno, hay una persona que dice que en nuestro caso la familia alrededor de nosotros no se interesa mucho por mi hijo con discapacidad y que mi hijo sano se da cuenta y le duele bastante. Sí, claro. Refiere a la esposa. Sí, claro, esto puede pasar. De todas maneras, habría que ver, claro, al ser profesional, durante muchos años he juzgado a las familias y lo que he aprendido con los años es que lo que hay que intentar es entenderlas. Habría que ver despacio por qué esa familia no se interesa o no muestra interés, porque puede ser desde el desconcierto, desde la vergüenza, desde el no saber qué decir. Si luego realmente, después de analizar lo que entiendo que es lo que ha hecho esta familia, ve que no se involucran, también es un buen aprendizaje para el hijo sin discapacidad, porque en la vida nos vamos a encontrar gente que te va a ayudar, que va a colaborar y gente que no te va a ayudar. Mientras no te pongan obstáculos ya es bastante. Entonces, también el concepto de que familia muchas veces no es solo la de sangre, sino la gente que te acompaña y se involucra, ¿no? Y que a veces familia de sangre no responde a las expectativas o a las necesidades, incluso que ellos pueden preguntarle a esa parte de la familia si tienen confianza qué es lo que pasa o por qué les ocurre, si no tienen confianza no, o si se va a agravar el problema no, pero que hay otras personas que a lo largo de la vida se van a encontrar y que sí que merecen la pena y que a lo mejor van a formar parte de su familia. Hay una cosa que no hemos hablado, Vicky, pero ellos no, pero muchos hermanos adultos, creo que compartiréis conmigo, uno de los requisitos involuntarios que ponen a sus parejas es que acepten a su hermano con discapacidad. Todos me lo han dicho, los mayores. Es el requisito, porque incluso algunas dicen, es que vamos en el pack. Igual que compras 4 yogures, nosotros si te casas conmigo, eres mi pareja, mi hermano va en el pack. No quiere decir que viva contigo, no quiere decir que te tengas que ocupar, pero sí que vamos a compartir tiempos, vamos a compartir apoyos. Entonces, a veces hay gente que te vas a rodear de gente que no te quiere con el pack y hay gente que sí. Entonces, pues al hermano sin discapacidad, claro que sí, esa es parte de la vida y se va a encontrar así. Y lo que tendrá que hacer esta familia es detectar otra gente positiva y que pueden llegar a ser familia, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y luego quería abundar, Bea, sí, perdona, quería abundar un poco en lo que has dicho sobre la responsabilidad de la familia que no se ocupa o no se preocupa de esa persona con discapacidad. Y luego había otra pregunta por ahí que si teníamos más hermanos con discapacidad. Yo englobo las dos, yo sí, nosotros éramos 5 hermanos, el hermano con discapacidad era 1 y somos 4. Involucrado realmente en la vida de mi hermano no había ninguno, más que yo, mis padres. Pero aún así yo no responsabilizo al resto de mis hermanos, son opciones personales y son opciones vitales. Ellos están en momentos puntuales donde han tenido que estar, pero punto, hasta ahí. Y sin embargo, como bien dice Bea, yo sin embargo, el entorno de mis amigos, de mi pareja, mi entorno más cercano, el de mis padres, se convirtió en la otra familia de mi hermano. O sea, mi hermano podía salir perfectamente por ahí o quedarse con mis amigos y a lo mejor no con sus otros hermanos. Pero no, el caso no es culpabilizar al resto de mi familia. Bueno, y por supuesto los primos y los tíos esos prácticamente hasta desconocían si comía o no comía mi hermano, pero bueno, pues ya está, es su vida, buscar los apoyos puntuales, como decía Bea, o los apoyos naturales que se van a ir dando a lo largo de la vida. Y el hecho de que parte de tu familia de consanguinidad no se ocupe, no se preocupe, pues ya está, la vida es así. Tampoco va más allá. Yo creo que no hay que darle mucha más importancia.
Y luego, escuchando a Néstor, otra cosa que ocurre es que cuando una persona se ocupa o se preocupa por otra persona, pasa con hermanos con discapacidad o con tus padres cuando son mayores, muchas veces otros miembros de la familia se retraen, porque como él ya sabe, él es competente, él entiende muy bien a mi hermano o a mis padres, los demás como que dejamos hacer. Otra cosa es si Néstor desapareciera o diera un paso atrás o se fuera a Alemania, probablemente sus hermanos sí tomarían el testigo. O sea, que a veces el que la gente no se involucre no quiere decir que no esté preocupada, sino que hay alguien que lo hace bien. Bueno, es que a Néstor no le conocéis, pero bueno, por lo poco que veis, Néstor es animado, sale por ahí, ¿no? Tiene muchos amigos, se relaciona muy bien. Pues a lo mejor es con el hermano con el que mejor está, porque le va a abrir el mundo. Pero si Néstor se fuera, probablemente tus hermanos, Néstor, hubieran tomado la alternativa, ¿no? Hubieran dado un paso adelante probablemente. Sí. Y luego también hay familiares que nos ven o que pueden ver a la familia como que lo resuelve toda sola y que sois muy competentes. Y entonces no se atreven ni a preguntar ni a ofrecer ayuda, porque os ven que lo resolvéis. O sea, que puede haber muchas situaciones. Cada familia tendrá que ver sus familiares en qué posición están, ¿vale? O sea que... Y luego hay otra persona que dice, solo tengo 2 niñas, la mayor es la niña con SINGAP, la pequeña apenas tiene cumplido 5 años y estamos en la fase donde ella busca mucha atención, pero también es sobreprotectora. No sabe qué pasa, pero ya entiende que algo pasa, ¿no? Y no sé si queréis darle alguna recomendación o de vuestra experiencia como... Yo creo que a veces esa sobreprotección que comentan vienen de una falta de información. No sabes muy bien qué le pasa a tu hermano, sabes que le pasa algo y que hay que protegerle, aunque no tengas muy claro qué es. Entonces yo creo que hay muchas veces que viene por ahí y es muy importante eso, acompañarle, darle su espacio, evitar que sobreproteja y darle una información justa para que sepa cómo comportarse con su hermana, que no es necesario que la proteja en todo momento de absolutamente todo, porque tu hermana también va a tener muchas cualidades y muchas formas de salir ella adelante por sí misma. Y lo que hay que hacer es a lo mejor, pues eso, que pues preguntar, tantear un poquito a ver si hay alguna duda que tenga, si hay algo que no tiene muy clarito y darles una relación entre ellas mucho más natural. Y darle un poquito de tiempo, porque a lo mejor al principio sí que es sobreprotectora. Yo al principio con mi hermano era sobreprotector, no casi más que mis padres. Y sin embargo luego fue todo lo contrario, o sea, con el tiempo, con el conocimiento, con la formación, con la información, fui descubriendo, ¿no?, que podía hacer muchas más cosas de las que yo pensaba y entonces fue cuando me convertí en eso, decir, no, ¿te apetece hacer esto? Vamos a intentarlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué apoyos necesitas? O los busco o te los doy. Nos caemos, nos levantamos. Y al día siguiente lo volvemos a intentar. Es la forma de crecer. Él creció muchísimo como persona, yo también, y el entorno también, pero hay que darle un poquito de tiempo, porque la primera tendencia siempre es a sobreproteger, porque es algo natural en la condición humana, como sobreprotegemos a un gatito, no sé, o a otro familiar que esté enfermo, al final, pensando que es así, que lo hacemos por bien, pero luego iremos descubriendo, hay que darle tiempo a descubrir. También es bonito muy bien también conocer más hermanos en su situación. Sí, eso es fundamental. Sí. Y luego también el dejarle hacer al hermano también, que yo creo que con el tiempo se va a dar cuenta el hermano que está bien, que dice, ostras, si mi hermano se ha caído, se puede levantar solo y ya le dejará hacer muchísimas cosas. O ha caído la pelota, pues se va a ir a buscarla. Entonces, él mismo, yo creo que el hermano se va a dar cuenta al final que es muy consciente de lo que puede hacer él. Entonces, yo creo que si vemos ya que la sobreprotección ya avanza mucho, entonces ya es que había que darle más, como dicen esto, más información, más unas pautas, pero yo creo que tan pequeño, yo creo que dejarle un poquitín de margen, a ver lo que... Porque luego el tiempo pone a la gente a su sitio. Y más entre hermanos, porque van a estar entre juegos y va a ver las cualidades que tiene su hermano con discapacidad. Así es, yo tengo una niña de 2 años y medio y ya quiere proteger a su hermana de casi 7. O sea, creo que el instinto viene ya dentro de su chip, pero ya quiere darle la mano cuando baja las escaleras, la de 2 años y medio, o le quiere dar la comida. Entonces también va entendiendo un poco como la dinámica, pero a la vez también está muy pequeña, entonces también quiere llamar la atención, igual que la de 9 años. Entonces creo que uno a veces cree que no entienden tanto, pero ellos van entendiendo y van, como dices, a su tiempo, van entendiendo esa dinámica. Y bueno, para ir ya cerrando la reunión de hoy, de verdad que estoy con un nudo en la garganta, así muy, muy emotiva, muy especial. Qué afortunados sus hermanos de tenerlos a ustedes, primero.
de verdad que muy afortunados y muy agradecidos por ese espacio que nos han abierto y por todos esos consejos maravillosos, esos tips, este crecimiento, información que nos están dando, porque son herramientas maravillosas para nosotros como padres, también apoyarnos, ¿no? Y tener todo. La gente también está diciendo que excelente y bueno, Beatriz, no sé si quieres cerrar. Un agradecimiento para Plena Inclusión, para ustedes, y espero que sea el primero de muchos otros seminarios en el futuro que podamos compartir y podamos darle esas herramientas a las familias. Yo suelo decir que Plena Inclusión, que es una entidad española, tampoco es que, bueno, cogemos información de mucha gente, nos inspiramos en mucha gente, copiamos a mucha gente, y que todo lo que podamos compartir en materiales, documentación y contactos, que estamos a disposición, porque el objetivo es el mismo, ¿no? Que las personas tengan buena vida en una sociedad justa. Entonces, yo creo que va por ahí la idea, ¿no? Que Absoluto, en nuestro idioma y también exacto, para que tengan herramientas en sus países, que no todos tienen el avance y el trabajo que han estado haciendo ustedes desde España en temas de inclusión y pues... Yo diría que muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarnos, que aquí estamos para lo que necesitéis, por supuesto, y que sigáis manteniendo este tipo de reuniones, aunque sea solo entre vosotros, como decía Aro antes, porque es muy bonito compartir y se sacan muchas conclusiones. Es muy enriquecedor este tipo de charlas, seminarios, etcétera, etcétera, porque salen muchas experiencias que te pueden servir, que no lo dejéis de hacer. Muchísimas gracias, así será. Hoy nos acompañaron 15 familias, que me parece maravilloso. Las otras lo verán en su momento por el canal de YouTube y nuevamente pues seguiremos en contacto. Que tengan una feliz tarde para ustedes y un feliz día para los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós.